Bienvenidos a Revenge Mangan. Esta historia ocurre en un suburbio de Columbus. Me llamo Danielle Harwell. Tengo 29 años. Y hasta la semana pasada, pensaba que mudarme sería la parte más tranquila de mi vida. Empaqué mis cosas como empacas cuando no quieres pelear, cajas cerradas con demasiada cinta, zapatos envueltos en sudaderas viejas, la mochila de mi laptop apretada contra el pecho como si pudiera volverme invisible. Esperé a que la casa estuviera vacía, rodé la última caja por la entrada y, por un momento, sentí algo peligrosamente parecido al alivio. Entonces mi celular vibró. No era un mensaje ni una llamada, era una notificación. Alguien me había etiquetado. La abrí esperando una broma mezquina, quizá un meme pasivo-agresivo, porque eso es lo que hace mi familia cuando quiere lastimarte sin admitirlo. En lugar de eso, vi una foto de la misma entrada que acababa de dejar atrás, con la ventana de mi antiguo cuarto al fondo, y una frase que me heló el estómago: por fin se fue la mantenida. Al principio me reí, porque era tan cruel que parecía irreal. Luego vi el número debajo. 1234 me gusta. La gente no solo lo vio, lo celebró. Y los comentarios no paraban, se iban acumulando como ladrillos. Mi mamá escribió: por fin, menos cocina y menos lavandería para una fracasada. Mi papá no escribió ni una sola palabra, lo cual casi habría sido más amable, pero le dio like a un comentario que decía: la gente desempleada debería aprender a vivir sola. Eso fue lo que hizo que mi mano dejara de temblar. No el insulto, sino la certeza. La forma en que todos estaban de acuerdo sobre quién era yo sin saber absolutamente nada. No respondí. No me defendí. Ni siquiera lloré. Solo seguí deslizando la pantalla. Leí cada nombre. Hice algo que, para cualquiera que lo viera, habría parecido patético: le di like a los comentarios. A todos. Cada uno. Porque los necesitaba cómodos. Los necesitaba orgullosos. Necesitaba que creyeran que por fin habían ganado. Luego dejé el celular, me senté en el piso de mi nuevo departamento, con las cajas aún sin abrir, y tomé una decisión que lo cambió todo. Una semana después, mi pantalla se encendió como una alarma de incendio. 24 llamadas perdidas, 33 mensajes, buzones de voz, notas de audio, disculpas frenéticas que no sonaban a disculpas en absoluto. Querían hablar. Necesitaban algo. Y fue entonces cuando supe que había calculado el tiempo a la perfección. Demasiado tarde. Si crees que esta historia solo trata de una publicación cruel en Facebook, espera escuchar por qué esa casa nunca fue realmente suya y por qué su seguridad se vino abajo en el momento en que dejé de quedarme callada. Cuando la gente leyó esa publicación, asumió que me habían corrido. Asumieron que vivía a costa de mis padres, que me despertaba al mediodía, que me comía su comida y flotaba por la vida sin una pizca de vergüenza. Esa es la historia que mi familia ha vendido durante años porque les conviene. Los hace ver trabajadores y pacientes. Y a mí, como el chiste. Pero aquí está la verdad que nunca encajó en su narrativa. Esa casa en los suburbios, a las afueras de Columbus, nunca fue realmente suya. No fue algún premio mágico que se ganaron. Era un regalo que les habían prestado. Y pasaron años fingiendo que la verdadera dueña no existía, incluso mientras yo estaba sentada justo ahí, en la mesa de la cocina. Mi abuela materna, Lorraine, fue la única persona en esa familia que me miró a los ojos y de verdad me vio. Era directa, a la vieja escuela y alérgica a las excusas. Cuando yo era niña, llegaba con una bolsa del súper, le echaba un vistazo a la despensa y empezaba a hacer preguntas que hacían que la sonrisa de mi mamá se tensara. Lorraine no odiaba a mi mamá, odiaba lo que mi mamá hacía con el dinero. Las compras compulsivas que terminaban cada semana en caja sobre el porche. Las escapadas de fin de semana cargadas a la tarjeta de crédito como si las consecuencias fueran opcionales. La manera en que le pedía dinero prestado a Lorraine con voz dulce y promesas, y luego se hacía la ofendida cuando Lorraine se lo pedía de vuelta. Yo no entendía nada de eso cuando tenía 8 años y mis papás nos mudaron a la casa de Lorraine. Solo sabía que el vecindario tenía banquetas, que el patio trasero tenía un columpio y que, por primera vez, tenía mi propio cuarto. Mi hermana lo trató como si fuera un reino que había heredado.
Mis padres lo trataron como prueba de que ya lo habían logrado. Lorraine lo trató como una prueba. Cuando ella murió, yo tenía 22 años. Estaba sentada con un vestido rígido de funeral, viendo a mi mamá llorar como si se le rompiera el corazón. Pero ya la había visto llorar antes. La había visto llorar cuando llegaban las cuentas y quería que alguien más las resolviera. La semana después del funeral, el abogado llamó para una reunión. Yo fui porque pensé que solo era papeleo. Mi mamá fue porque asumió que iba a cobrar algo. Mi hermana vino porque nunca pierde la oportunidad de sentirse importante. El abogado deslizó una carpeta sobre el escritorio y dijo que Lorraine había tomado su decisión años atrás y que había sido muy específica. La casa me la había dejado a mí. No a mi mamá, no a mi papá, no dividida entre hermanas. A mí. La cara de mi mamá cambió tan rápido que todavía la recuerdo como un corte brusco en una película, confusión, luego enojo, y después una sonrisa que no le llegó a los ojos. El abogado explicó la condición. Mis padres y mi hermana podían vivir ahí todo el tiempo que quisieran. Sin fecha límite, sin una amenaza de desalojo por el simple hecho de existir. Pero la propiedad me pertenecía legal y completamente a mí. Y Lorraine lo había dejado todo documentado porque no confiaba en que mi mamá no la refinanciara hasta destruirla en cuanto estuviera a su nombre. Debí haber hablado en ese momento. Debí haberme protegido. Pero tenía 22 años, estaba de luto y me habían criado creyendo que ser buena significaba quedarme callada. Así que asentí, firmé donde me dijeron y regresé a una casa que todos seguían llamando suya. En menos de un mes, mi mamá organizaba parrilladas en el patio como si nada hubiera pasado, enseñándole la cocina a los vecinos como si la hubiera pagado con el sudor de su frente. Mi papá empezó a hablar de remodelar el baño. Mi hermana presumía la casa en redes sociales como si fuera su logro personal. Y luego vino la parte que me revuelve el estómago cada vez que la digo en voz alta. Empecé a pagar renta, $250 al mes, cada mes, durante 7 años. No porque alguien me obligara con un contrato, sino porque mi mamá suspiraba y decía que las cuentas estaban apretadas, y luego me miraba como si yo le debiera algo por haber nacido. Así que pagué. Pagué mientras las bolsas de DoorDash seguían llegando los fines de semana. Pagué mientras Netflix y todas las plataformas de streaming seguían activas. Pagué mientras mi mamá compraba nueva decoración para la sala y la presumía en redes con frases sobre lo mucho que trabajaba. Y cada vez que intentaba recordarme a mí misma que yo era la dueña, esa palabra sonaba ridícula en mi boca, como algo que no tenía permitido reclamar. Porque en esa casa, la propiedad no importaba. Solo el poder. Desde afuera, era fácil etiquetarme como un fracaso. Siempre estaba en casa, siempre con la laptop, casi nunca vestida como si fuera a algún lugar importante. Para mi familia, esa era toda la prueba que necesitaban. En su cabeza, el trabajo de verdad significaba uniforme, jefe y un horario del que pudieran presumir con los vecinos. Cualquier otra cosa era solo perder el tiempo. Lo que nunca se molestaron en aprender fue que mi cuarto se había convertido silenciosamente en mi oficina. No un cuarto de hobbies, no un escondite, sino un espacio de trabajo real donde construí algo pieza por pieza mientras ellos se reían de mí. Durante 5 años trabajé como copywriter freelance especializada en conversión y estratega de embudos para e-commerce. Escribía páginas de producto, campañas de email, landing pages y anuncios para marcas pequeñas y negocios locales que no podían pagar grandes agencias, pero sí querían resultados. Ayudé a una tienda de velas a duplicar sus ventas en línea. Reescribí el proceso de pago de un estudio de fitness que estaba perdiendo clientes. No lo hice por exposición ni por favores. Lo hice por contratos, facturas y anticipos que iban directo a una cuenta a la que nadie más tenía acceso. Lo mantuve en silencio a propósito. No por vergüenza, sino porque cada vez que intentaba explicar a qué me dedicaba, mi mamá agitaba la mano y decía, estar sentada frente a una computadora todo el día no es un trabajo de verdad. Mi hermana fue más lejos. Les decía a sus amigas que probablemente yo hacía algo turbio en Internet, ese tipo de comentario disfrazado de broma, pero diseñado para quedarse. Después de eso, dejé de corregir a cualquiera. Compré un mini refri para mi cuarto para que nadie pudiera acusarme de comer su comida.
Lavaba mi ropa tarde en la noche para evitar los comentarios sobre lo inútil que era. Dejé de ir a las parrilladas de los domingos y a las cenas familiares, esas donde de todos modos hablaban encima de mí, y empecé a pedir mi propia comida. Ese aislamiento no fue un accidente. Fue supervivencia. Lo peor no era el dinero ni las tareas. Era la forma en que hablaban de mí, como si yo no estuviera en el cuarto. Como si yo fuera un problema de largo plazo que estaban tolerando con paciencia. Cuando mi novio de ese entonces se enteró de que todavía vivía en casa a los 28, trató de ser educado, pero la decepción se le notó de inmediato. Dijo que no podía verse a futuro con alguien que todavía no había despegado. Le expliqué la situación de la casa. Traté de decirle que no era lo que parecía, pero no quiso escuchar la historia completa. Quería una explicación simple que pudiera repetirle a sus amigos. Así que se fue. Y mi familia tomó eso como prueba de que habían tenido razón todo el tiempo. Lo que ninguno de ellos vio fue que, mientras se dedicaban a juzgarme, yo estaba planeando en silencio, con cuidado. No estaba estancada. Me estaba posicionando. Mi plan no era dramático. Aún no era venganza. Era una salida con pruebas. Me di 18 meses porque no quería irme en pánico y luego tener que regresar arrastrándome. Quería un solo movimiento limpio. Sin deudas, sin favores, sin ninguna excusa para que alguien dijera que no podía lograrlo. Llevé un registro de cada dólar que entraba. Pagué mis impuestos. Mantuve los contratos ordenados en carpetas. Construí un colchón de efectivo lo suficientemente grande para sobrevivir a los meses flojos, porque el trabajo freelance puede ser impredecible. Y lo último que necesitaba era a mi familia mirándome fallar con esa sonrisa de "te lo dijimos". Mientras mi mamá asumía que yo perdía el tiempo en Internet, yo negociaba contratos de retención y subía mis tarifas. Mientras mi hermana ponía los ojos en blanco frente a mi laptop, yo armaba una lista de clientes a los que no les importaba en lo más mínimo lo que mi familia pensara. El departamento que compré no era lujoso. Era pequeño, limpio y mío. Un depa de una recámara cerca de Columbus que se sentía como volver a respirar después de años conteniendo el aire. No le dije a nadie cuando empecé a buscar. No pedí opiniones. Ni siquiera mencioné la palabra hipoteca. Lo compré con ahorros y un proceso de cierre sencillo. Y cuando las llaves cayeron en la palma de mi mano, me senté en la sala vacía y escuché el silencio como si fuera música. Luego me mudé como se mudan las personas que no quieren que su familia las sabotee. Poco a poco, viaje por viaje. Libros en cajas de plástico, abrigos de invierno en bolsas de basura, documentos importantes guardados en mi mochila. Moví primero mis cosas más valiosas, no porque fuera paranoica, sino porque había aprendido lo que el resentimiento puede hacer cuando se aburre y busca un objetivo. El día que por fin renté un camión pequeño para la última carga, esperé a que todos salieran. Subí los muebles que yo había pagado, el escritorio en el que trabajé, la silla en la que mi hermana solía sentarse solo para burlarse de mí mientras yo estaba en llamadas. Cuando casi había terminado, mi mamá llegó a la entrada antes de lo esperado. Se bajó, vio el camión y su cara se endureció, como si acabara de darse cuenta de que había perdido el control de una historia que llevaba años contando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, como si yo necesitara permiso hasta para respirar. Me estoy mudando, dije. Mi hermana apareció en el marco de la puerta, con el celular ya en la mano y los ojos brillándole de esa forma que tienen cuando huele una oportunidad para avergonzar a alguien. Mi papá estaba detrás de ellas, en silencio, observando como un juez. No preguntaron primero a dónde me iba. Preguntaron cómo. Mi hermana se rió y dijo, ¿con qué dinero? Mi mamá me miró fijamente, como esperando una verdad que le devolviera el poder. Mi papá por fin habló y preguntó si alguien me estaba ayudando, con un tono cargado de sospecha. Así que se los dije con calma, como quien comenta el clima. Tengo trabajo, trabajo de verdad. Y lo he tenido desde hace años. El silencio que siguió fue casi gracioso. Mi mamá parpadeó y luego se burló. Mi hermana ladeó la cabeza y dijo, sí, claro. Mi papá pidió pruebas, como si yo estuviera solicitando su aprobación. No discutí. No les enseñé estados de cuenta. No expliqué contratos. Solo dije,
Ya no voy a vivir aquí y ya no voy a seguir siendo tratada como una carga. Mi mamá empezó de inmediato a hablar de las cuentas, del súper, de lo difícil que sería todo ahora, como si mi existencia hubiera sido su proyecto de caridad de tiempo completo. Mi hermana murmuró algo sobre que yo estaba siendo dramática. Mi papá simplemente me observó cerrar la puerta del camión. Me fui con las manos firmes en el volante y, por primera vez en años, sentí que el aire me pertenecía. Fue entonces cuando mi celular vibró con la primera notificación, la que convirtió mi salida silenciosa en un espectáculo público. Y les dejé tener su semana de victoria, porque los necesitaba confiados antes de que el piso se les cayera debajo. Al séptimo día no desperté enojada. Desperté clara. Hice café, abrí la laptop y entré a la carpeta que llevaba años construyendo. La que nunca le conté a nadie. La escritura, los documentos de sucesión, la carta del abogado, el correo del despacho legal confirmando exactamente lo que mi abuela había querido. Imprimí todo, no porque quisiera ser dramática, sino porque el papel tiene una forma de terminar discusiones que los sentimientos no pueden. Luego fui a la oficina de correos y envié una carta certificada a la dirección de mis padres, con acuse de recibo. Y reenvié el mismo aviso por correo electrónico para que nadie pudiera decir que no lo vio. No era una amenaza. Era una declaración formal de la realidad. Escribí que yo era la propietaria legal del inmueble, que su derecho a vivir ahí siempre había estado condicionado a una ocupación respetuosa y que, a partir de ese momento, todo se manejaría como lo hacen los adultos. Por escrito, con términos claros y fechas límite. Les di 2 opciones. Firmar un contrato de renta mes a mes a precio de mercado, con los servicios a su nombre para una fecha específica, o hacer planes para desocupar conforme al periodo legal de aviso. Sin gritos, sin insultos, solo decisiones. Presioné enviar, dejé el celular boca abajo y volví a tomar café en un departamento silencioso que era mío. La primera llamada llegó en menos de 10 minutos. Luego otra. Y otra más. Hasta que mi celular empezó a encenderse como si estuviera poseído. 24 llamadas perdidas, 33 mensajes. Los textos de mi mamá eran un latigazo de emociones. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Quieres matar a tu padre? Alguien te está manipulando, la familia no hace estas cosas. Mi papá dejó 3 mensajes de voz seguidos, cada uno más frío que el anterior, como si estuviera intentando asustarme para que volviera a mi lugar. Exigía que fuera de inmediato. Decía que iba a conseguir un abogado. Decía que no entendía lo que estaba haciendo. Mi hermana, al principio, no sonaba asustada. Sonaba ofendida. Me escribió como si yo la hubiera avergonzado, no como si ella hubiera intentado humillarme frente a 1000 personas. Ok, ya dejaste claro tu punto. Ya puedes parar. Estás siendo súper exagerada. Cuando no le respondí, su tono cambió. Empezó a mandar notas de voz con esa risita falsa que siempre aparece cuando está perdiendo el control. Solo era una broma, Dani. Todo mundo bromea. ¿Por qué eres así? Luego se metió mi tía, porque claro que sí. Me llegó un mensaje larguísimo sobre gratitud y respeto y sobre cómo mi abuela estaría avergonzada de mí, lo cual fue casi gracioso considerando que mi abuela es la razón por la que yo tenía cualquier poder en primer lugar. Escuché cada mensaje de voz una sola vez. Leí cada texto una sola vez. Y entonces, por fin, respondí con una sola frase. Adjunté una captura de pantalla. Era la publicación de Facebook. Sus palabras, sus nombres, sus me gusta, sus risas. Escribí, me llamaron mantenida en público. Ahora pueden ser independientes en privado. Mi mamá llamó de inmediato, llorando tan fuerte que se le cortaba la respiración. Pero incluso entre sollozos, intentó regresar al control. Dijo, tú sabes que no lo dije así. Dijo, ya sabes cómo es tu hermana, es dramática. Dijo, la gente va a hablar. Dijo, ¿cómo se supone que voy a pagar todo? Y fue en ese momento cuando entendí algo que hizo mi decisión todavía más fácil. No estaban llamando porque me extrañaran. Estaban llamando porque la red de seguridad sobre la que habían rebotado por años por fin había aprendido a sostenerse sola. Le dije con calma, ya les di opciones.
elijan una. Y colgué. Y por primera vez, su silencio no se sintió como castigo. Se sintió como paz. Días después de que envié el aviso, mandé el contrato de renta. No una nota escrita a mano ni un ultimátum infantil. Un contrato real de mes a mes, basado en un formato estándar de Ohio, con algunas cláusulas claras añadidas. Del tipo que usan los propietarios cuando quieren que todo esté claro y sea exigible. La renta era de $2,550 al mes, y no era por crueldad. Era ser honesta sobre lo que cuesta una casa de 3 recámaras en un suburbio decente de Columbus. Ahora bien, incluía un requisito sencillo, una cláusula que importaba más que el número. Todos los servicios tenían que transferirse a su nombre antes de la fecha límite. La luz con AEP Ohio, el gas con Columbia Gas of Ohio, el Internet con Spectrum. Durante años, yo había sido la titular de esas cuentas porque era más fácil. Porque siempre era yo la que arreglaba las cosas en silencio, porque mi mamá decía que ella se encargaría y luego se le olvidaba hasta que casi nos cortaban la luz. Eso se acabó. No escondí la fecha. No se la solté de sorpresa. La escribí en negritas y la mandé por correo electrónico y por correo certificado. De nuevo, tienen 10 días para firmar o para entregar por escrito su plan de mudanza. La respuesta que recibí no fue negociación. Fue insulto disfrazado de plática familiar. Mi papá me escribió como si todavía fuera la autoridad, eso es ridículo. No le vamos a pagar renta a nuestra propia hija. Mi mamá mandó párrafos y párrafos sobre lo avariciosa y malagradecida que era, sobre cómo los estaba castigando por una broma. Mi hermana intentó otro ángulo, el que siempre usa cuando quiere voltear la historia. Me dijo que yo la estaba haciendo quedar mal, que la gente le estaba escribiendo para preguntarle cosas, que necesitaba dejar de ser tan dramática. Luego ofreció $400, como si me estuviera haciendo un favor. 400. Como si yo fuera la inquilina rogando por quedarse. Ahí fue cuando entendí que no solo se negaban a respetarme. De verdad creían que yo iba a doblarme, porque siempre lo había hecho. Así que me aseguré de que el siguiente paso no dependiera de que ellos me creyeran. Publiqué una sola vez. Sin desahogos, sin insultos, sin amenazas. Solo un mensaje corto diciendo que ya me había mudado y que quería aclarar algo, porque una publicación pública había pintado una imagen falsa. Incluí una foto de la escritura, con mi información personal tapada y el sello del condado visible, y una captura de la publicación de Facebook donde me llamaban mantenida. Escribí, he guardado silencio por años, pero ya no voy a permitir que reescriban la realidad. Si te reíste de esa publicación, te reíste de una verdad que no conocías. No etiqueté a nadie. No pedí lástima. Dejé que las pruebas hablaran. El cambio fue inmediato. Personas que habían dado me gusta sin pensar empezaron a comentar cosas como, espera, ¿tú eres la dueña de la casa y tu familia publicó eso de ti? Un par de vecinos que apenas conocía me mandaron mensajes privados pidiéndome disculpas por la reacción que habían tenido. Y mi hermana, que estaba tan orgullosa de su pequeña vuelta de victoria, se quedó extrañamente callada, porque no hay nada que le duela más a alguien como ella que perder a su audiencia. Tras bambalinas, mi familia escaló la situación. Mi mamá amenazó con decirle a todos que yo era mentalmente inestable. Mi papá dijo que iba a impugnar el testamento, aunque la sucesión se había cerrado años atrás y los documentos eran irrefutables. Mi tía llamó e intentó avergonzarme con esa voz melosa que usa la gente cuando quiere hacerte sentir chiquita. Ay, mija, solo baja la publicación y deja esto ya. Tu mamá está muy estresada. Hice una sola pregunta, ¿vas a pagarles la renta o los vas a recibir en tu casa? Hubo una pausa y luego dijo, no es eso lo que quise decir. Exacto. La fecha límite llegó y se fue. No hubo contrato firmado, ni cambio de servicios, ni plan de mudanza. Solo más mensajes escritos para ganar la discusión, no para resolver nada. Así que hice exactamente lo que dije que haría. Llamé a AEP Ohio y programé la suspensión del servicio eléctrico a mi nombre en la fecha que ya había dejado por escrito. Llamé a Columbia Gas e hice lo mismo. Llamé a Spectrum y cancelé la cuenta de internet asociada a esa dirección. No fue venganza de película dramática.
Fue la consecuencia de negarse a hacerse responsables. Si querían vivir como adultos, podían abrir sus propias cuentas como adultos. La mañana en que los cortes se hicieron efectivos, mi celular volvió a explotar. Mi mamá llamó gritando que la casa estaba helada, que la estufa no prendía, que mi papá no podía trabajar sin internet, que yo les estaba arruinando la vida. Mi hermana dejó una nota de voz mitad llanto, mitad furia, diciendo, «Esto es una locura, Dani. ¿De verdad estás loca?» Mi papá no gritó. Sonaba en pánico, de una forma que nunca le había escuchado. Como un hombre dándose cuenta de que su autoridad solo funcionaba mientras alguien creyera en ella. Dijo, «Por favor, vuelve a prender todo. Hablamos. Lo arreglamos». Esa palabra, hablar, me cayó como una broma, porque hablar era todo lo que habían hecho durante años mientras yo me tragaba todo. No me burlé. No di sermones. Mandé un solo mensaje. El mismo de siempre, las cuentas están a mi nombre. Les di una fecha límite para transferirlas. Decidieron no hacerlo. Entonces hicieron exactamente lo que yo sabía que harían en cuanto la incomodidad se volvió real. Se fueron corriendo a casa de mi tía, arrastrando sus maletas y su orgullo hasta el cuarto de visitas. Y de pronto, las mismas personas que me habían llamado mantenida estaban viviendo del sillón de alguien más. Mi hermana empezó a subir frases vagas sobre traición y gente tóxica, pero los comentarios ya no iban como ella quería. Un par de amigas le preguntaron qué había pasado en realidad y, cuando ella les contestó mal, se alejaron. Mi mamá intentó hacerse la víctima en el trabajo, pidiéndole dinero prestado a una compañera para cubrir una cuenta que ni siquiera estaba a su nombre. Y cuando la verdad la alcanzó, cuando salió a la luz ese patrón de préstamos, la llamaron a una reunión y le recortaron las horas de golpe. Mi papá empezó a hablar de buscar trabajos por encargo, cualquier cosa rápida, porque las tarjetas de crédito ya estaban al límite y ahora no tenían una casa que usar como escudo. Se repetían entre ellos que esto era temporal, que yo iba a entrar en razón, que la familia siempre cede. Y tal vez la yo de antes lo habría hecho. Pero la yo de antes era la chica que pagaba renta para vivir en su propia casa y sonreía frente a los insultos para mantener la paz. La nueva yo tenía documentos, fechas límite y una calma que los asustaba más que cualquier enojo. Para cuando se dieron cuenta de que no estaba fingiendo, ya habían quemado los únicos puentes que podían haberlo salvado. Mi papá seguía hablando de abogados, de impugnar el testamento, de cómo ningún juez permitiría que una hija le hiciera esto a sus propios padres. Lo decía como si el sistema judicial funcionara con base en la vergüenza y la tradición. Pero el mundo real no se preocupa por quien se siente con derecho. Se preocupa por el papeleo, las fechas límite y por si seguiste el proceso. Yo lo hice. Cada paso fue limpio. Cada aviso quedó documentado. Cada conversación que importaba estuvo por escrito. Cuando presenté el caso, no lo hice con coraje. Lo hice como se presentan los impuestos o se firma un contrato. Porque para ese punto, esto ya no era una discusión familiar. Era el cumplimiento de un límite. Ellos habían hecho imposible creer en algo más suave. El día de la audiencia llegaron vestidos como si fueran a una kermés de la iglesia, como si la apariencia pudiera borrar años de falta de respeto. Mi mamá llevaba esa expresión tensa y ensayada que usa cuando quiere despertar lástima en extraños. Mi hermana entró como si todavía tuviera un público, con el mentón en alto, el celular en la mano y los ojos recorriendo la sala, buscando a alguien que le estuviera mirando. Mi papá trató de pararse demasiado cerca de mí, como lo hacía cuando yo era más chica, como si su sola presencia bastara para controlar el resultado. Cuando nos llamaron, el juez no preguntó cómo nos sentíamos. El juez pidió documentos. Ese fue el momento en que la seguridad de mi familia empezó a resquebrajarse. La voz de mi papá se hizo más fuerte, luego más baja y al final temblorosa. Mi mamá intentó llorar. Mi hermana intentó hablar encima de mí. Yo no levanté la voz ni una sola vez. Entregué los comprobantes de correo certificado, el aviso, la oferta de contrato que se negaron a firmar. La fecha límite para transferir los servicios y las capturas de las publicaciones públicas que demostraban por qué ya no estábamos manejando esto de manera informal. El juez no reaccionó de forma emocional, pero pude ver el cambio cuando la línea de tiempo quedó clara. Les dieron opciones.
Las ignoraron. La orden salió. No fue dramática. Fue un trámite. Pero para ellos se sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Afuera del juzgado, mi mamá me agarró del brazo como si tuviera derecho a tocarme. Sus uñas se clavaron a través de la manga y su voz bajó, urgente, como si quisiera volver a convertirlo en una conversación privada cargada de culpa. Dijo, ¿de verdad vas a hacer esto? Nos vas a arruinar. Mi hermana siseó que yo era malvada. Mi papá se metió y me pidió que fuera razonable, como si yo hubiera sido la que publicó que era una mantenida frente a 1000 personas. Miré la mano de mi mamá en mi brazo y la quité con suavidad, sin enojo, solo con firmeza final. Dije, les ofrecí un contrato. Les ofrecí tiempo. Eligieron el orgullo. Y me fui. La parte más extraña fue lo tranquila que me sentí. Esperaba sentirme triunfante o destrozada. En cambio, me sentí estable, como alguien que por fin dejó de cargar un peso que no se había dado cuenta de que la estaba aplastando. El día que tuvieron que irse no fue una escena dramática donde yo me parara en la entrada a mirar con una sonrisa. No me interesaba ese tipo de victoria. Me quedé dentro de mi propia vida. Pero sí pasé brevemente, siguiendo las instrucciones de mi abogada, porque necesitaba asegurarme de que la propiedad se manejara correctamente y que nada se convirtiera en un acto de vandalismo. Mi papá evitaba mirarme a los ojos. Mi mamá se movía por la casa como si quisiera castigar las paredes antes de irse, azotando cajones, murmurando entre dientes, actuando como si cada objeto le perteneciera solo porque alguna vez lo había tocado. Mi hermana no dejaba de mirar su celular, subiendo frases vagas sobre traición y gente tóxica, todavía intentando controlar la narrativa, incluso con las maletas apiladas junto a la puerta. En algún momento dijo, lo suficientemente fuerte para que yo le escuchara, que la gente iba a descubrir qué tipo de persona era yo en realidad. Casi me reí, porque la única razón por la que alguien se enteró de algo fue porque ella fue la primera en exhibir mi humillación. Ella creó el escenario. Yo simplemente me negué a seguir interpretando el papel que me había asignado. Cuando por fin se fueron, la casa se veía igual desde la calle. Pero se sentía diferente, como si el aire de adentro hubiera cambiado. Caminé por los cuartos vacíos y noté cuánto de mi infancia había estado marcada por andar con pies de plomo. Vi los lugares donde mi mamá había colgado decoraciones para aparentar una familia perfecta, mientras por dentro todo estaba podrido. Vi la cocina donde se quejaba de cocinar para mí mientras pedía comida a domicilio para ella. Vi la sala donde mi hermana se sentaba a reírse de comentarios como si yo no fuera una persona, sino un chiste. No lloré. Tomé fotos para dejar constancia, cerré con llave y me fui. Esa casa había sido una jaula por demasiado tiempo, incluso cuando técnicamente era mía. No iba a seguir atada a ella solo porque me resultara familiar. La caída de mi familia no fue instantánea como en una película, pero fue satisfactoria de una forma más silenciosa, porque fue real. Cuando pasas años viviendo del silencio de alguien más, se te olvida lo caro que es vivir cuando por fin llega la cuenta. Se mudaron a un departamento pequeño en la orilla de la ciudad, de esos que mi hermana solía burlarse cuando veía a otros publicarlos en redes. Sin patio, sin cuarto extra, sin espacio para que mi mamá organizara sus parrilladas y fingiera que era la reina del vecindario. Mi papá empezó a manejar para Uber y a hacer entregas con apps, porque el orgullo que usaba como armadura no pagaba la renta. Mi mamá consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda grande y le decía a cualquiera que quisiera escucharla que su hija la había abandonado, omitiendo cuidadosamente la parte donde me llamó fracasada en público y esperaba que yo siguiera financiando su estilo de vida. Mi hermana intentó mantener intacta su imagen en redes sociales, pero ya no era lo mismo cuando el fondo cambió de una casa bonita en un suburbio a una sala apretada con muebles de segunda mano. La gente se dio cuenta. Algunos empezaron a hacer preguntas. Y por primera vez, ella ya no pudo controlar lo que los demás creían. La parte más satisfactoria no fue verlos batallar, sino ver cómo el mundo dejaba de recompensar su crueldad. Los mismos amigos que se habían reído de aquella publicación empezaron a tomar distancia. No porque de pronto se volvieran santos, sino porque nadie quiere estar asociado con alguien que humilla a su propia hermana por likes y luego queda expuesta con pruebas. Mi hermana publicaba una frase dramática sobre la lealtad y los comentarios quedaban en silencio.
Mi mamá hacía una publicación vaga sobre hijos malagradecidos y algún vecino respondía con una pregunta educada sobre qué fue lo que realmente pasó. Mi tía intentó mantener funcionando la máquina de presión familiar, pero le salió al revés. Me llamaba para darme sermones sobre el perdón, y yo le hacía una sola pregunta, con toda calma. ¿Tú estás pagando su renta? ¿Los vas a dejar vivir contigo a largo plazo? ¿Vas a cubrir sus servicios? La respuesta siempre era alguna forma de silencio o una excusa débil sobre los límites. Ahí entendí el patrón con total claridad. Las personas que más te exigen sacrificios siempre son las que menos están dispuestas a ofrecer algo. Incluso mi ex, Tyler, intentó volver. El momento fue casi insultante. Me escribió como si nada hubiera pasado, como si en cuanto vio que yo tenía estabilidad de repente recordara mi nombre. Dijo que había estado pensando en mí y que esperaba que yo estuviera bien. Luego deslizó un comentario sobre lo impresionante que había sido la forma en que manejé todo. Traducción: ahora que te ves exitosa, me interesas otra vez. Lo bloqueé sin responder, y ese pequeño clic se sintió como cerrar una puerta que debía haber cerrado hace años. Después del desalojo, tomé la última decisión que cortó el cordón por completo. Vendí la casa. Mucha gente piensa que esa es la parte más dura, como si debiera haberla conservado como símbolo o usarla como palanca. Pero quedármela habría significado seguir conectada a ellos, a los recuerdos, a la posibilidad constante de que intentaran meterse otra vez en mi vida. Yo no quería ventaja. Quería libertad. La puse en venta correctamente, a través de un agente, para que todo fuera legal y limpio. Y cuando apareció en línea, se sintió como ver un capítulo de mi vida convertirse por fin en un archivo que podía cerrar. Cuando se concretó la venta, no lo celebré con una gran fiesta. Me senté en la mesa de la cocina de mi departamento, miré la confirmación y sentí que algo en el pecho se aflojaba, como si por fin mi sistema nervioso creyera que estaba a salvo. Usé el dinero de una forma que mi familia nunca hizo. Reinvertí en mi negocio, mejoré el equipo, pagué capacitación profesional, contraté a un contador para que mis impuestos quedaran impecables y armé un fondo de emergencia de verdad. Porque nunca más quería vivir con el miedo de que un solo mal mes lo arruinara todo. También hice algo que me sorprendió a mí misma. Pagué terapia, no porque estuviera rota, sino porque no quería cargar sus voces en mi futuro. No quería seguir escuchando mantenida en mi cabeza cada vez que descansaba. No quería seguir dudando de mí misma cada vez que decía que no. Aprendí que sanar no es algo suave ni cómodo. Es disciplina. Es elegirse a una misma por encima de la versión de ti que fue entrenada para hacerse pequeña. La gente me pregunta si me siento culpable. No, a veces me siento triste, porque yo no quería una guerra. Quería una familia. Pero el amor sin respeto no es amor, es control con un disfraz más bonito. Y la familia no es un pase libre para humillarte, usarte y luego exigirte silencio cuando por fin pones un alto. Los límites no son crueldad, son autorrespeto. Las consecuencias no son venganza, son educación. Mi hermana creyó que una publicación en Facebook sería su vuelta de victoria. Quería aplausos. Quería que todos estuvieran de acuerdo en que yo era el problema. Lo que no entendió es que cuando acosas a alguien en público, también te estás poniendo a juicio en público. En el momento en que dejé de proteger su imagen, en el momento en que mostré la verdad sin gritar, toda su historia se vino abajo. Y yo no tuve que arruinarlos. Ellos lo hicieron solos. Yo solo dejé de salvarlos de los resultados. Si hay una lección que espero que se le quede a quien escuche esta historia, es esta: no confundas la bondad con permiso. No confundas el silencio con debilidad. Y nunca construyas tu seguridad humillando a alguien que, en silencio, está aprendiendo a ponerse de pie, porque un día lo hará. Y cuando eso pase, tus likes y tus comentarios no te van a proteger del mundo real. Nuestro equipo en el canal Diven Mangan está dedicado a crear guiones de ficción significativos y atractivos, diseñados para entretener y al mismo tiempo transmitir lecciones reflexivas. Todas las historias de este canal son completamente ficticias y se crean con el propósito de compartir valores educativos y mensajes positivos con la audiencia. Esta historia resalta la importancia del autorrespeto, los límites personales y la responsabilidad dentro de las relaciones familiares.
Muestra que el silencio no significa debilidad y que defenderse puede hacerse de manera calmada, legal y con integridad. A través de su recorrido emocional, el guión invita a reflexionar sobre cómo las palabras, las acciones y la humillación pública pueden tener consecuencias duraderas.